Hola, mi nombre es Gustavo Manso y los voy a acompañar en las próximas clases teóricas. En el día de hoy vamos a comenzar la unidad número 5 que corresponde a la psicología cognitiva. Para esta unidad vamos a tener 3 clases teóricas que las vamos a subir cada semana los días viernes. Y específicamente el día de hoy vamos a trabajar el tema del pasaje del neoconductismo al cognitivismo. En este sentido nos vamos a valer de 2 textos fundamentalmente. El primero de Ricardo Lucho, que se llama Psicología Cognitiva, y el segundo de Pedraja, que es un artículo de un psicólogo español que trabaja sobre el caso de Tolman, que es un autor neoconductista. Muy bien, para pintar un poquito cuál es el escenario en el que nos encontramos, partiendo del texto de Ricardo Lucho, el autor señala que con la muerte de figuras como Wundt y Titchener, sus psicologías correrían la misma suerte en Estados Unidos, es decir, van a desaparecer. El funcionalismo fue confluyendo con los intereses del conductismo, que mostró durante las décadas de 1930 hacia 1950 un predominio casi absoluto de la psicología norteamericana, sobre todo del campo de la psicología experimental. Tenemos también la psicología dinámica de Woodward o la personalística de Allport, pero que no alcanzaron el vigor suficiente como para convertirse en escuelas de peso. Y los desarrollos que eran prometedores de la psicología de la Gestalt en Alemania, de la mano de Wertheimer, Kohler y Kafka, se vieron interrumpidos con el ascenso del nazismo, teniendo que emigrar hacia los Estados Unidos, donde no encontraron terreno fértil para proseguir con sus investigaciones, salvo el caso de Kurt Lewin, quien pudo insertarse en el campo de la psicología norteamericana, pero con una psicología social que poca relación guardaba con la perspectiva gestáltica original. La aclaración de que el dominio del conductismo se circunscribe al campo experimental resulta absolutamente necesaria, porque en el campo clínico el psicoanálisis, sobre todo de la mano de los psiquiatras, iba a tener un predominio muy importante. Es decir, el conductismo ganaba terreno en el campo experimental y académico, mientras que el psicoanálisis tenía mucho peso en el ámbito clínico. De todas maneras, con el correr de los años, el conductismo empezó a hacer peso en el ámbito clínico y a cuestionar los métodos de la psicología dinámica. En referencia a la psicología evolutiva, es decir, la psicología del desarrollo, tantos los aportes de Jean Piaget en la Escuela de Ginebra como los de Vygotsky en Rusia recién van a ser transcriptos al inglés hacia fines de la década de 1950 y cuando son traducidos provocan un revuelo importante en el ambiente cultural norteamericano. Hay que tener en cuenta que tanto la psicología de Vygotsky como la psicología de Piaget nunca dejaron de ser mentalistas, es decir, nunca dejaron de concebir el papel de la conciencia en sus distintas vertientes como un elemento constitutivo del psiquismo humano. Con lo cual, aquel enunciado de que existiría una revolución cognitiva a nivel mundial, en realidad uno debería ubicarlo más bien en terreno norteamericano, porque en el resto de la psicología del mundo nunca dejó de ser mentalista, conciencialista, subjetivista, sino que el predominio del objetivismo conductista, como dijimos recientemente, habría que ubicarlo específicamente en suelo norteamericano y particularmente en el ámbito académico y experimental. Muy bien, vamos a detenernos por un instante en cuál es la tesis central que propone Ricardo Lucho en su texto, ¿sí? Y es la siguiente, él propone entender al cognitivismo como una filiación directa del conductismo, pero sobre todo al mismo tiempo una radical ruptura epistemológica con el mismo. Es decir, para Lucho, el cognitivismo tiene una herencia, una afiliación, una continuidad con el conductismo, pero a la vez, y aunque resulte paradójico, representa una ruptura con el conductismo, y una ruptura de carácter epistemológica. Me voy a adelantar un poquito, pero ¿por qué se plantea una ruptura de carácter epistemológica? Bien, el conductismo clásico
negaba la posibilidad de que en ciencia psicológica se acepten conceptos mentalistas, subjetivistas, conciencialistas, como forma de explicar la conducta, es decir, entre el ambiente y el organismo no hay nada o hay una caja negra. Lo que empieza a hacer el cognitivismo es plantear variables intervinientes, absolutamente mentalistas. Pero entre ese conductismo radical watsoniano y el cognitivismo mentalista o culturalista, hay un neoconductismo, que es el que vamos a ver en la clase de hoy, que comienza a plantear la existencia de variables intervinientes, de variables mediadoras entre el ambiente y el organismo. Es decir, que hay un neoconductismo protagonizado por Hull y por Tolman, y un xenoconductismo protagonizado por Donald Hebb, que son los tres autores que vamos a trabajar en la clase de hoy, que comienzan a abrir la caja negra del conductismo clásico. Pero lo que también nos dice Lucho en este texto es que aún los cognitivistas o los cognitivos comienzan a identificarse como tal recién a partir del año 1967 con la publicación del libro Psicología Cognoscitiva, que hoy le denominaríamos psicología cognitiva, de Ulrich Neisser. Hasta entonces, dice Lucho, los cognitivos creían estar viviendo una nueva fase de conductismo y no se identificaban a sí mismos como cognitivistas, sino que creían que eran conductistas. De hecho, hay un texto del año 1960 que publica George Miller, Galanter y Pilgram, que se llama Planes y Estructura de la Conducta, un libro clásico de la psicología cognitiva, donde ellos se reconocen a sí mismos, fíjense, no como cognitivos, sino como conductistas subjetivos. Y aunque resulte paradójico, y lo es, hablar de un conductismo subjetivista es hablar de un conductismo que no pertenece a la tradición del conductismo clásico watsoniano o a esa tradición positivista que negaba la posibilidad de variables intervinientes. Vamos a desarrollar esta tesis central a lo largo del teórico. Atención al gráfico que tenemos delante. Es una imagen que de alguna manera da cuenta de las fases por la cual el conductismo ha atravesado, según Ricardo Lucho, y terminó convirtiéndose en un cognitivismo. Una primera fase es la que nosotros tenemos en color azul, que es la que se origina con John Watson cuando en el año 1913 escribe su artículo La psicología tal como la ve el conductista, que es considerado como el acta fundacional de la escuela conductista. Recuerden ustedes que ese texto y este autor nosotros lo hemos trabajado en Historia Social de la Psicología. Ya a partir de la década de 1930 y hasta 1950 se da una segunda fase del conductismo que los historiadores han denominado neoconductismo, donde nos vamos a encontrar autores como Burrus Skinner, que han trabajado con Lewis en el teórico anterior, también a Clark Hull y a Edward Tolman, que son dos autores que vamos a empezar a trabajar en minutos. Una tercera fase del conductismo, que identifica Lucho, es la que va entre la década de 1950 y 1960, con las contribuciones del psicólogo canadiense Donald Hebb, quien enfatizaba el papel del sistema nervioso central en relación con el comportamiento. También lo vamos a ver en la clase de hoy. Y fíjense que a partir de 1956 específicamente, es decir, a mitad de la década del 50 y ya en color naranja en la imagen, nosotros tenemos el comienzo de la psicología cognitiva. Pero esto lo vamos a ver en el próximo teórico. Nos vamos a detener a partir de la semana que viene en lo que es el origen de la psicología cognitiva en sí mismo. Teniendo en cuenta que el conductismo clásico de Watson lo ha trabajado antes en historia, que el conductismo de Skinner lo trabajaron antes con Luis en la semana pasada y también en las clases prácticas, nos vamos a detener específicamente en este recuadro verde que van a ver ahora en la imagen. Es decir, dejamos a Watson por fuera porque lo hemos trabajado antes
nos detenemos a partir de 1930 con los aportes de Tolman, de Hull, y a partir de 1950 con los aportes de Head. Eso que se llama neoconductismo y xenoconductismo, como dos fases que identifica Lucho en el pasaje entre conductismo y cognitivismo. Bien, comencemos ahora con Clark Hull, que en el año 1943 publicó su obra más importante, llamada Principios de Conducta, en la que pretendía explicar toda la psicología en términos de estímulo-respuesta, pero sistematizando estos resultados en un sistema axiomático inspirado en las ciencias matemáticas, con 17 fórmulas y 17 postulados y corolarios. Intentó hacer un sistema formalizado y rigurosamente deductivo acerca del comportamiento, proponiendo una fórmula última que dé cuenta del comportamiento, muy pero muy influenciado por el peso de las ciencias de las disciplinas matemáticas en las ciencias psicológicas, ¿sí? Antes que él y después de él nadie se interesó tanto en los puentes entre las matemáticas y la psicología. A Hull le preocupaba mantener la objetividad en la ciencia psicológica. Llegó a caracterizar al organismo operante como una especie de robot absolutamente automantenido. Este libro, Principios de Conducta, incorporó una metodología innovadora. Proponía entender la mente humana según el modelo de una máquina en donde se introducían los estímulos y según ciertas reglas de información se obtenían algunas respuestas. Fíjense cómo va apareciendo este modelo de la máquina, del robot, y luego lo que va a ser en la psicología cognitiva la metáfora computacional como paradigma explicativo. La psicología para Hull estudiaba la interacción entre el organismo y el medio. El ambiente proporciona el estímulo y el organismo proporciona la respuesta. Esa interacción hay que considerarlas desde el punto de vista de Darwin, que es el de la supervivencia del individuo, con lo cual la conducta, atención a esto, la conducta para Hull tiene por objeto la resolución de las necesidades, atención a esa palabra, que el organismo padece. Las necesidades del organismo son las que hacen surgir y modifican la conducta. Para Hull, la necesidad corporal era la base de la motivación y surgía de las diferencias de ciertas sustancias necesarias para la sobrevivencia. Por ejemplo, la falta de agua produce la necesidad de tomar agua, es decir, la sed. O un exceso de sustancias perjudiciales a la sobrevivencia del individuo, por ejemplo, comer alimentos muy salados en exceso nos produce también la necesidad de beber agua. De esta manera, Hull colocó a la conducta en el contexto de la evolución de las especies. ¿Recuerdan ustedes de historia social de la psicología cuando Vilanova decía que el funcionalismo murió de éxito? Es decir, que los conceptos y los postulados del funcionalismo en realidad no desaparecieron de la psicología, sino que se vieron absorbidos en distintas teorías y conceptualizaciones psicológicas. Bueno, esto que acabamos de decir, la influencia del evolucionismo y del funcionalismo en Hull es una muestra de ello. Y ni que hablar que tanto el conductismo como la psicología cognitiva van a ser, sobre todo la psicología cognitiva para muchos autores, una especie de funcionalismo actualizado. Volviendo a Hull, dice que siempre que no esté garantizada su supervivencia como organismo, este se halla en un estado de necesidad. Cuando surge una necesidad, el organismo actúa y esta acción conduce a la reducción de la necesidad. Es decir, que lo que mueve al organismo, fíjense que ahí aparece un incipiente dinamismo, lo que mueve al organismo es la necesidad. Y fíjense en lo novedoso que es esto para el conductismo clásico, porque la necesidad ya no va a estar puesta en el ambiente, la conducta no es una respuesta solo al ambiente, sino que la conducta es una respuesta a una necesidad interna del propio organismo.
Entonces, para Hull, cualquier conducta, primero, va a estar dirigida a un fin, y segundo, este fin consiste en la reducción de una necesidad. La presión o el impulso, que Hull lo denomina con la letra D, la presión o impulso es una característica general de privación del organismo. Es decir, cuando el organismo se ve privado de algún elemento, de completar algún tipo de necesidad, aparece el impulso. Bajo la exigencia de necesidades y presiones, el organismo emprende una serie de acciones adaptativas. Otra vez, la idea de la adaptación siempre presente en la teoría de Hull. Las pautas de las acciones que conducen a la reducción de una necesidad se hacen predominantes o en términos de Hull se ven reforzadas. Acá hay un puente muy claro con lo que planteaba Skinner con respecto al concepto de refuerzo. Para Hull se denomina hábito a esta tendencia de un estímulo determinado a provocar aquella reacción en ocasiones subsiguientes. Los hábitos entonces son pautas persistentes de conductas que han sido reforzadas. Muy bien, ustedes recordarán que el modelo de análisis básico, el modelo explicativo del conductismo clásico, consta de dos elementos, estímulo y respuesta. ¿Sí? Y aún en el modelo skinneriano, que invierte ese orden, que habla de una respuesta y el ambiente, donde el organismo opera sobre el ambiente en busca del reforzamiento, acá aparece con Hull no solamente dos variables, sino también lo que se denominan las variables intervinientes. Fíjense que entre el estímulo ambiental y el organismo que se comporta, hay una serie de variables intervinientes que son las que Hull empieza a proponer. Y recuerden ustedes que nosotros estamos viendo los aportes de Hull, de Tolman y de Hebb porque resulta muy importante para la historia del conductismo y del cognitivismo la crisis epistemológica que vive el conductismo cuando no puede evitar tener que aceptar variables intervinientes como explicaciones de la conducta. En el análisis de la conducta humana se relacionan estímulos, respuestas y una serie de variables intervinientes que representan aquellas entidades hipotéticas que no son directamente observables, pero que pueden ser definidas operacionalmente. En Hull, estas variables intervinientes son la fuerza del hábito, el impulso, la inhibición y la motivación por incentivos. El postulado central relacionaba la fuerza de un hábito con el número de veces que el hábito se reforzaba. La fórmula que creó Hull para explicar la motivación es la siguiente. Potencial de conducta es igual a la fuerza del hábito, es decir, el número de refuerzos obtenidos hasta el momento, por el impulso, es decir, el tiempo de privación de la necesidad, por el valor de incentivo del refuerzo. A pesar de estas propuestas de Hull, que han tenido cierto desarrollo, su teoría conductista fue derrotada por los aportes de Edward Tolman, que tuvo mayor éxito a causa de la introducción de variables cognitivas y que demostró que puede haber aprendizaje sin necesidad de refuerzo. Tal hecho puso en cuestión la base de los planteamientos de Hull. Bien, ahora nos vamos a detener en los aportes de Edward Tolman y para trabajar a Tolman nosotros vamos a tener tanto el texto de Ricardo Lucho, con el que venimos trabajando de base, como el texto de Pedraja, que trabaja particularmente el caso de Tolman y que luego vamos a ver cuál es su hipótesis de trabajo. Según Lucho, Tolman es el conductista más cognitivo, porque desarrolla conceptos típicamente mentalistas como el de mapa cognitivo, una especie de representación mental que el organismo se construye del ambiente. Atención a esto. El concepto de mapa cognitivo para Tolman va a ser una construcción mental que el organismo construye del ambiente. Fíjense los conceptos subjetivistas, los conceptos internalistas,
que ya está proponiendo Tolman. Siguiendo la tradición de la psicología comparada norteamericana, que ha tenido una larga tradición que se remonta a Thorndike, Tolman también investigó con ratas en laberintos experimentales. Él creía que las ratas, atención, no se comportaban de manera mecánica, sino que lo hacían con propósito. Y ahí está la clave. A diferencia del conductismo clásico, cuando Watson también investigaba, o Skinner investigaban con ratas, Tolman no creía que las ratas se comportaran de una manera mecánica, sino que creía que en las ratas había un propósito. Y que ese propósito justamente es una variable internalista, no está en el ambiente. Observó Tolman cómo las ratas aprendían el esquema general del laberinto, lo que denominó mapa cognitivo del laberinto. Ahí tienen en la imagen de abajo un laberinto típico que utilizaba Tolman en sus investigaciones. Entonces, el propósito y la cognición con Tolman se volvieron tópicos fundamentales de un conductismo ya molar, no más molecular. En su libro Conducta Propositiva, el libro más influyente en la obra de Tolman del año 1932, presentó una serie de investigaciones con ratas donde demostraba que estos animales aprenden por insight, llegando a las mismas conclusiones de Kohler en sus experimentos con chimpancés. Fíjense que en la concepción de aprendizaje de Tolman retoma el concepto de aprendizaje por insight que ya desarrollaba Kohler desde la psicología de la Gestalt, y empezamos a ver los puentes que hay entre Edward Tolman conductista y el Edward Tolman más gestáltico, que es una de las tesis principales del texto de Pedraja. Fíjense en el gráfico de abajo, por favor. Tolman diseñó un laberinto elevado que tenía caminos sin flancos, de modo que la rata podía ver todo el laberinto desde cualquier punto. ¿Por qué aclaro que la rata podía ver el laberinto desde cualquier punto? Porque justamente ese era el elemento que Kohler, investigando con animales, criticaba los experimentos de Thorndike, porque decía que no les permitía a los animales tener una percepción global, molar, gestáltica del laberinto. Entonces Tolman, retomando los postulados de Kohler, les permite a las ratas ver una imagen completa del laberinto. Primero se las dejó explorar todo el laberinto. Las ratas iban y venían por todo el laberinto. Luego se las dejó hambrientas, y las ratas pronto aprendieron a tomar el camino más corto y directo hacia la comida. Tolman llamó a este comportamiento ley del menor esfuerzo. Al encontrar el camino bloqueado a sus metas, las ratas podían recurrir a sus mapas cognitivos y elegir el camino más corto que no estaba bloqueado. Este experimento fue una demostración del tipo de aprendizaje por insight. Es decir, que este experimento permitía comprobar que las ratas no se comportaban mecánicamente, que no aprendían por ensayo y por error, sino que construían un mapa del laberinto y en función de ese mapa tomaban el camino más corto. Atención a la imagen de la izquierda, no la de la rata, sino la del laberinto. Porque esto representa otro de los experimentos clásicos de Tolman. Fíjense, por debajo del laberinto, en el punto A de la caja, es la salida. Y el punto B, a la derecha, es la meta. ¿Sí? Las ratas salían desde el punto A y debían llegar al punto B, donde estaba la comida. Una rata hambrienta aprendía rápidamente a dirigirse sin titubeos desde A hasta B, muy rápidamente. Hasta este punto, los conductistas clásicos explicarían esto como una respuesta aprendida por la rata, es decir, da vuelta a la derecha, porque esto conduciría hacia el alimento. Tolman tenía una mirada distinta, consideraba que la rata había desarrollado un mapa cognitivo del laberinto con el lugar de la recompensa marcado en él. Así, lo que hizo Tolman fue que en vez de que la rata salga del punto A, la rata salga del punto C. Esto exigiría un comportamiento diferente
al elegir la dirección donde doblar. Si nosotros nos parásemos en el punto C y sostenemos la hipótesis del estímulo-respuesta clásico, esta hipótesis pronosticaría que la rata debería dar la respuesta aprendida. ¿Cuál fue la respuesta aprendida de la rata? Girar a la derecha. Entonces, si saliera del punto C, si girase a la derecha, la rata terminaría en el punto D. Pero lo que Tolman comprobó es que la rata no giró a la derecha, sino que utilizando el mapa cognitivo localizó dónde estaba la recompensa y se dirigió al punto B. Es decir, en vez de girar inmediatamente a la derecha y terminar en D, partiendo del punto C, la rata giró hacia la izquierda, que no era la respuesta aprendida, y llegó al punto B. Esto demostraba un comportamiento inteligente, un aprendizaje por insight, un comportamiento no mecanicista y, en definitiva, explicaba un comportamiento molar e internalista porque las ratas habían construido un mapa cognitivo del laberinto. Otro importante concepto que nos va a brindar Tolman es el de aprendizaje latente. El aprendizaje latente es un tipo de aprendizaje que no se refleja inmediatamente en la conducta del organismo. Por medio de sus investigaciones con ratas, Tolman advirtió un aprendizaje inicial durante los ensayos sin que hubiese recompensas. El experimento consistía en hacer recorrer distintos grupos de ratas a través de un laberinto, variando entre grupos cuándo iniciar la administración del refuerzo, es decir, cuándo comenzar a dar alimento. Fíjense que en la parte izquierda de la diapositiva ustedes tienen el T-Maze, que es el laberinto de Tolman, donde en la parte izquierda está el punto de partida y en la parte derecha el punto de llegada, donde está el alimento. Y en el gráfico de la derecha de la diapositiva van a encontrar el tipo de desempeño que han tenido los tres grupos de ratas cuando fueron reforzadas. El grupo de control de ratas, el grupo control que está graficado en color verde, recibió refuerzos desde el primer día tan pronto arribaban a la meta. El segundo grupo, que está en color azul, recorrió el laberinto por 6 días sin recibir ningún tipo de refuerzo. Este grupo recién recibió refuerzo por primera vez al 7º día. El tercer grupo, que está en color rojo, fue una variante del anterior, pero recibió refuerzo más prontamente que el grupo 2, es decir, recibió refuerzo al tercer día, no al 7º. ¿Qué es lo que observa Tolman? Que tanto el grupo 2 como el grupo 3 de ratas obtuvieron un cambio dramático al día siguiente que fueron reforzados. En ambos grupos, el número de errores cometidos para alcanzar la meta era sustancialmente mayor que los del grupo control durante el periodo de no refuerzo. Pero, tan pronto como el grupo 2 y el grupo 3 fueron reforzadas, al día siguiente el número de errores disminuyó sustancialmente, igualando su desempeño con el del grupo control. Según Tolman, las ratas habían aprendido aún sin ser reforzadas. Es decir, que habían logrado construir un mapa cognitivo del ambiente del laberinto, el cual pusieron en marcha tan pronto como fueron reforzadas. El refuerzo no había sido indispensable para que ocurriese el aprendizaje, pero sí para que se manifestase. Tolman llamó a este aprendizaje no manifiesto o aprendizaje latente. Los resultados del experimento mostraron que las ratas habían conseguido aprenderse los caminos del laberinto incluso sin darles un premio, es decir, sin haber sido reforzadas. El momento en que fueron reforzadas, recién ahí las ratas tuvieron una caída drástica en la cantidad de errores en llegar a la meta. Eso demuestra que las ratas habían aprendido la forma de llegar a la meta aún antes de haber sido reforzadas, si no, no se podría explicar por qué de un día para el otro esa cantidad de errores disminuyó tan drásticamente como figura en el gráfico de la derecha. Tolman sostuvo que este tipo de aprendizaje no solamente es exclusivo de los animales, sino también de los animales humanos. Por ejemplo, cuando nosotros caminamos diariamente por una misma ruta o vamos de acompañante en un auto, vamos aprendiendo dónde está el banco, dónde está una plaza, dónde está la parada de colectivo, dónde está el kiosco donde nos cargan la tarjeta SUBE.
Y este aprendizaje solamente se manifiesta cuando necesitamos recordar o ir hacia el banco, hacia la plaza, hacia el colectivo, etc. Es decir, que hay un aprendizaje latente, no manifiesto, pero que cuando nosotros necesitamos, otra vez aparece el concepto de necesidad, recordar o ir hacia esa parada de colectivo, entonces recordamos el tránsito. Lo mismo ocurre con los niños cuando son llevados por sus padres diariamente durante días, semanas, meses, años al colegio, y cuando esos chicos ya empiezan a crecer y los padres le dicen, bueno, ahora tenés que ir solo, el niño recuerda en un mapa cognitivo de cómo llegar hasta el colegio. Ahora que necesita ir solo, no tiene ningún problema en poner en práctica ese aprendizaje que se había mantenido de manera latente. Hay numerosas investigaciones que evidencian que tanto los animales como las personas aprendemos en ausencia de recompensas. El aprendizaje latente, entonces, atención a esto, refuta la premisa del conductismo skinneriano de que el aprendizaje solo se da mediante el reforzamiento. En realidad lo que Tolman construye, que se ha denominado conductismo propositivo, así se llama la teoría de Tolman, es un puente entre el conductismo y el gestaltismo, ¿sí? A ver, les voy a leer una cita del propio autor para dar cuenta de su teoría. Él dice lo siguiente, el año 1951. Dice, para un conductismo propositivo, la conducta es propositiva, cognitiva, molar, gestáltica. Todo lo contrario al concepto de conducta molecular y atomista del conductismo clásico. Sigo con la cita. El conductismo propositivo es un conductismo molar, no molecular, pero no deja de ser conductismo, porque todo lo que ha de estudiar son estímulos y respuestas y los determinantes comportamentales de la respuesta. Atención a esto, porque como se advierte en esta cita, Tolman concibe la conducta en términos de estímulo-respuesta, pero reconoce la existencia de unas propiedades de carácter global por las cuales la conducta es, como totalidad, una conducta en la que se integran propósitos y cogniciones. Fíjense en el esquema que figura en la diapositiva, donde al igual que Hull, Tolman es un autor que propone la existencia de variables intervinientes entre el estímulo ambiental y la respuesta del organismo. Tolman creía que que lo que el organismo aprendía no era una simple relación estímulo-respuesta, sino una creencia o expectativa de que la respuesta siga al estímulo, lo que implica un cambio en el modelo de estímulo-respuesta. Ahora pasaría a ser estímulo, organización u organismo y respuesta. La respuesta del organismo es algo más que un efecto mecánico ante el estímulo. Ahora se trata de una actividad que emplea objetos, medios, instrumentos y que sirve para lograr ciertos estados como resultados de aquellos. Metas, medios y actividades selectivas son las propiedades descriptivas de la conducta. Estas obligan a postular la existencia de propósitos y cogniciones, atención a esto, propósitos y cogniciones como determinantes de la conducta. Entonces, el determinismo conductual ya no va a estar dado por el estímulo ambiental, sino por un conjunto de cogniciones como son los mapas cognitivos, los propósitos, de ahí que se llame conductismo propositivo, las metas y las expectativas. Para Tolman lo que define a la conducta no son las propiedades físicas, sino el significado funcional, es decir, da lugar a reorganizaciones entre el organismo y el entorno, en términos de estados internos. Como dice Pedraja, no se puede comprender ni aún describir la conducta si no es poniendo al ser que actúa en relación a una meta a la que tiende. Entonces, la conducta parece siempre tener el carácter para Tolman de ir hacia, es decir, tiene un componente teleológico. La conducta está siempre dirigida por los propósitos. Además del carácter teleológico en Tolman que acabamos de mencionar, también tiene una orientación homeostática, porque los organismos se enfrentan a situaciones de su medio
y padecen desequilibrios internos, resultado de todo lo cual han de actuar. Entonces, para Tolman, la conducta trata de restablecer el equilibrio. Fíjense que esto es homologable al concepto de necesidad y adaptación que veíamos hace un ratito de Hull. Tolman propone una fórmula para entender la conducta, que es la que tienen debajo de la diapositiva. La conducta, es decir, el punto B, está determinada por una serie de factores que va a mencionar como F. ¿Cuáles son esos factores? La estimulación del medio, en inglés sería la sílaba S, los impulsos fisiológicos, P, la herencia, H, el aprendizaje, T, y la maduración. Estos factores actúan a través de las variables intervinientes, que son los determinantes comportamentales inmediatos de la conducta. La combinación de estos factores introducen en cada caso su peculiar modulación en el comportamiento, y en el caso humano, justamente esa experiencia es para Tolman, atención a esto, de carácter social. En el primer momento del comportamiento se halla para Tolman el aspecto de la motivación. Para Tolman, motivar es energizar, impulsar, actuar. El organismo padece necesidades y esto determina la aparición de aversiones hacia lo perturbador y apetito para lograr el reequilibrio. Como el equilibrio se logra gracias al aprovechamiento de ciertos objetos, estos objetos adquieren valencias, adquieren valor, son medios para un fin, entonces quedan fijados o catequizados en relación con la necesidad que los despiertan. Fíjense la influencia de la Gestalt en esto, ¿sí? Estas conexiones configuran auténticos campos. Recuerden el concepto de campo de la Gestalt. Campos de líneas de fuerza análogos a los que estudiaba Kurt Lewin, psicólogo gestáltico, cuya influencia sobre Tolman es claramente perceptible. Un mapa, concepto fundamental en el conductismo propositivo de Tolman, un mapa es una abreviatura que muestra cómo ir desde un punto presente hasta la meta inmediata. Un mapa indica que si se quiere tal cosa, entonces hay que hacer tales otras. Esta manera de presentar las cogniciones revela el carácter de hipótesis de las cogniciones. Si hago tal cosa, entonces logro tal otra. Por ejemplo, si leo mucho para el examen, entonces es probable que apruebe. Este carácter hipotético es el que marca el concepto de cognición en Tolman. Acción, medios y metas configuran la unidad superior que Tolman llama una configuración o totalidad significativa. En esta unidad se dan ya las relaciones de significación, porque los medios son signos que apuntan a los fines y a los significados. Fíjense la fuerte influencia de la psicología gestáltica al hablar de totalidades significativas. No es el conductismo propositivo de Tolman un conductismo molecular u atomista, sino todo lo contrario. Es un conductismo propositivo, gestáltico, molar, global. Todo esto que acabo de explicar y de decir abona la teoría o la hipótesis que maneja Pedraja sobre Tolman. La teoría de Tolman parece inspirarse más bien en la psicología de la Gestalt que en el propio modelo conductista. Tal es así que Pedraja, psicólogo español, se pregunta si Tolman es un lobo conductista o esto es solo una piel bajo la cual se oculta su verdadera naturaleza. Vamos a leer la hipótesis central del texto que ustedes tienen del artículo de Pedraja. La tesis que desarrollamos es que los aspectos más genuinos e intrínsecos de Tolman no pueden ser comprendidos ni desde el conductismo ni como una mera anticipación de la psicología cognitiva que lo sustituyó. Para Pedraja, Tolman formaría parte de una tradición que ha permanecido en segundo plano, como permanente alternativa a las anteriores. Una tradición heterogénea, multifacética, en la que podríamos encuadrar tanto al pragmatismo y funcionalismo americanos
como la escuela de la Gestalt, pasando por individualidades tan destacadas como Egon Brunswick, Kurt Lewis o James Gibson. De ella extrae Tolman sus ideas básicas acerca de cómo los seres vivos se desenvuelven en su entorno y cómo la psicología aborda su estudio. Entonces, para Pedraja, Tolman no puede ser reducido ni explicado al conductismo, ni tampoco es una simple anticipación de lo que va a decir la psicología cognitiva, sino que para este autor español, en realidad Tolman es un eslabón, un representante de una tradición psicológica que ha quedado al margen en segundo plano, que no es conductismo, que no es cognitivismo, sino que pertenece a esa afiliación donde está el pragmatismo, el funcionalismo, la Gestalt y aquellos autores tan destacados como Brunswick, Lewis o Gibson. Muy bien, hasta acá entonces con Clark Hull y con Edward Tolman trabajamos lo que Lucho denomina la etapa del neoconductismo, donde también ubica Skinner. A partir de ahora vamos a trabajar la otra etapa del conductismo. Sería la tercera etapa en el texto de Lucho, que él denomina xenoconductismo, que va desde 1950 hasta 1960 y que está representada en la obra del psicólogo canadiense Donald Hebb. Hebb es considerado el iniciador de la biopsicología. En el año 1949 publica su obra más importante, denominada La organización del comportamiento, en la que consideró que fenómenos propios de la psicología básica, tales como sentir emociones, utilizar la memoria, pensar, percibir, en realidad surgen gracias a la actividad cerebral. Ya no son respuestas al ambiente, sino que son producto de la actividad cerebral. Por eso se habla de una biopsicología. Su principal aporte se relaciona con la formación de lo que él llama ensambles neuronales, que ustedes lo tienen graficado en la imagen de abajo de la diapositiva. Estos ensambles neuronales están regidos por el siguiente principio para Hebb. Cuando el axón de una célula A está lo suficientemente cerca de una célula B como para excitarla y participa repetida y persistentemente en su disparo, ocurre algún proceso de crecimiento o cambio metabólico en una o en ambas células, de tal modo que la eficacia de A en disparar B se ve aumentada. Según esta ley, entonces, las conexiones sinápticas cerebrales se van reforzando, se van fortaleciendo en el momento en que dos o más neuronas se activan de forma contigua, tanto en el tiempo como en el espacio, como está representado en la imagen. Fíjense cómo se va agrupando las neuronas A, B, C y D, y por otro lado se va agrupando las neuronas E y F. Entonces, a partir de este principio, Hebb establece una teoría psicológica que siguió de cerca los avances de la investigación neurofisiológica. En este libro presenta una teoría de la conducta basada en la fisiología del sistema nervioso e intenta encontrar algo en común entre las concepciones psicológicas y las neurológicas. Ese campo que hoy tiene tanto desarrollo que se denomina neuropsicología. Afirma Hebb que la psicología tiene una relación íntima con las otras ciencias biológicas y puede encontrar ayuda en ellas. Por eso plantea una especie de biopsicología. El punto de partida de Hebb es un grupo de neuronas sensoriales y motoras que trabajan conjuntamente en una unidad denominada conjunto. Las células que intervienen en un conjunto se hallan interconexionadas por varios conductos y sinapsis. Los conjuntos se forman mediante procesos perceptivos. Por ejemplo, si una persona observa un objeto, como por ejemplo una manzana o una banana, que es lo que ustedes tienen en la diapositiva, las células corticales que intervienen en este acto perceptivo se van interconectando, como figura en la diapositiva. Hebb sostenía que la percepción de las figuras no es innata, sino que debe ser aprendida. Es evidente que estos hallazgos contradicen
lo que planteaba Kohler. Fíjense que en este sentido Hebb está en desacuerdo con Tolman. Estas ideas asociacionistas que Hebb compartía con Pavlov y Watson, en oposición a la Gestalt, lo condujeron a proponer el factor T o sistema superordenado. Siempre que los conjuntos separados se coordinan de forma que permitan a la persona combinar los elementos respectivos que percibe como un todo diferenciado, entonces se forma un sistema T de conjuntos. A ver, por ejemplo, si nosotros observamos un triángulo, nuestros ojos se van a fijar primero en uno de los ángulos, ya sea A, B o C del triángulo. En nuestro córtex cerebral se produce un conjunto, entonces nuestros ojos se trasladan en la dirección de los otros dos ángulos y se va formando dos unidades de conjunto adicionales. Este cambio es registrado como una secuencia de fase. Fíjense la clara connotación atomista y molecularista de la concepción perceptual en Hebb. Al igual que el caso de Clark y el caso de Tolman, Hebb propone también variables intervinientes entre el estímulo y la respuesta. Estas variables ya habían sido introducidas por los neoconductistas como constructos hipotéticos para explicar todos aquellos fenómenos que no pueden ser explicados como simple correspondencia entre estímulo y respuesta. Es decir, esto no es algo nuevo que establece Hebb, sino que ya había comenzado con los aportes de Clark y con los aportes de Tolman. Hebb recurre como variable interviniente al sistema nervioso central. Esa era la variable de mediación entre los estímulos y las respuestas para Hebb. Pero atención, porque esta apelación al sistema nervioso central es más una búsqueda de un modelo lógico de explicación de los procesos mentales que una búsqueda de un correlato fisiológico. Se trataba de una especie de modelo que Hebb intentaba que tenga una capacidad explicativa. Hebb planteaba que las neuronas se organizan en agrupamientos celulares, estructuras neuronales, que van formando circuitos neuronales prefijados. Algunos de estos agrupamientos o redes neuronales estarían presentes desde el nacimiento, y acá tenemos un componente innativo o innatista en la teoría de Hebb, mientras que otras redes neuronales se van formando producto del aprendizaje a lo largo de la vida de la persona. El sistema de Hebb se caracterizó como una investigación psicológica y una explicación neurológica, lo caracterizó Waldman. Intentó subordinar sus observaciones de la conducta humana empíricamente correctas a un modelo neurológico inspirado en la física moderna. La obra de Hebb significaba una decidida ruptura con el neoconductismo, a la vez que empezaba a abonar la tierra para nuevas explicaciones que saliesen del estrecho modelo estímulo-respuesta. Entonces, lo que hicimos hasta acá es repasar autores del neoconductismo como Clark y como Tolman, y el autor del xenoconductismo, que es Donald Hebb, e ir identificando en cada uno de esos tres autores sus postulados principales, pero por sobre todo, cuál es la propuesta de variable interviniente que estos autores proponen para romper con el esquema clásico de estímulo-respuesta. Estos tres autores, aunque proponen distintas variables intervinientes, los tres están haciendo mención a factores que no están en el ambiente, sino que corresponden a cuestiones internalistas de los organismos. Muy bien, volvamos ahora al texto de Ricardo Lucho para pensar por qué es tan importante y por qué es tan decisivo y tan revolucionario el hecho de que el conductismo haya tenido que ir aceptando componentes internalistas y variables intervinientes en sus explicaciones. Dice Lucho que para entender esto tenemos que recordar que el conductismo había mostrado siempre una marcada preocupación por la fundamentación epistemológica de sus tesis, y para eso se había apoyado en dos corrientes filosóficas. Por un lado, el operacionismo y por otro lado, el empirismo lógico. En el primer punto, el operacionismo,
significa que los conceptos no corresponden más que a las operaciones a través de las cuales se efectúan determinadas mediciones. Por ejemplo, para el conductismo operante de Skinner, el concepto de aprendizaje implica la frecuencia de determinadas respuestas en correspondencia con ciertas contingencias ambientales. En este sentido, las variables intervinientes serían constructos hipotéticos legítimos únicamente cuando las correlaciones entre las variables ambientales y las variables de la conducta no logran ofrecer un resultado unívoco sin ambigüedad a recurrir a estas dos clases de hechos observados. ¿Cuáles son los ejemplos que nosotros tenemos de variables intervinientes que rompen con la tradición del operacionismo del conductismo? Bueno, por ejemplo, el concepto de fuerza de costumbre en Hull o de necesidad, el concepto de mapa cognitivo en Tolman y el concepto de sistema nervioso central de Head. Ahora bien, respecto al empirismo lógico, que es el segundo punto de la diapositiva, el conductismo radical de Watson tomó como soporte epistemológico la versión restringida del empirismo. Para esta versión restringida del empirismo era inaceptable la consideración de variables mentalistas o intervinientes en la psicología si ésta quería ser una ciencia madura y positiva. El neoconductismo de Hull y Tolman para Lucho requirió de una versión liberalizada del empirismo, ya que conceptos como miedo o hambre solo podían ser definidos por reducción de las condiciones en que se manifestaban. En los años 50, ante la imposibilidad de definir todos los constructos mediante observables, se aceptó, entonces sí, la introducción de términos primitivos en el sistema teórico en forma independiente de la observación directa. Esto representa la segunda liberación del empirismo que permitiría la introducción de términos mentalistas y que debilitó el rigor epistemológico que hasta ese momento el conductismo había defendido con tanta vehemencia. En esta segunda liberalización del empirismo lógico es donde Lucho encuentra la emergencia del cognitivismo. Entonces fíjense que cada liberación del empirismo lógico, cuando tiene que aceptar variables intervinientes mentalistas, va rompiendo y resquebrajando el suelo donde se paraba el conductismo en la versión restringida de Watson hasta llegar al cognitivismo. Esa es la ruptura epistemológica que advierte Lucho en este pasaje. Para finalizar, y volviendo a las conclusiones del texto de Ricardo Lucho, me interesaría tomar una cita textual del autor, ¿sí? Y dice lo siguiente. Dice Lucho, sería totalmente falso creer que los cognitivos habían podido introducir unos términos mentalistas basándose primero en una crítica epistemológica de los presupuestos del conductismo. Más aún, salvo raras excepciones, los cognitivistas habían demostrado siempre cierto fastidio y un sustancial desinterés por las bases epistemológicas de la psicología. En cambio, se puede decir que el mentalismo de los cognitivistas halla su fuerza en la crisis epistemológica que atraviesa el conductismo, que ya no es capaz de oponerse y de tachar como acientífico todo lo que no es directamente observable. Es decir, que lo que nos está diciendo Lucho es que en realidad la psicología cognitiva no nace, según él, como una crítica epistemológica a los supuestos básicos y filosóficos del conductismo, sino que en realidad la psicología cognitiva emerge como una consecuencia de una crisis interna epistemológica que vivía el conductismo cuando ya no podía sostener la inexistencia de variables intermedias. Aclara Lucho que esta ruptura epistemológica no fue advertida inmediatamente por los primeros cognitivos, que seguían definiéndose a sí mismos como conductistas. Una cita de Lucho dice: muchos libros y artículos salidos en los años 50 y 60 solo a posteriori se han mostrado como etapas fundacionales del desarrollo del movimiento cognitivo. Y es dudoso que hubiese conciencia por parte de los diversos autores que han construido el cognitivismo
del sentido real de lo que ellos iban haciendo o escribiendo. Lo que nos está diciendo Lucho con esa cita es que en realidad los propios autores fundacionales del cognitivismo no sabían que estaban haciendo cognitivismo, sino que creían más bien que estaban en una etapa más de las crisis del conductismo. Habíamos dicho que incluso Miller, Galanter y Friedman se denominaban a sí mismos conductistas subjetivos, cuando estos autores a posteriori fueron vistos como los iniciadores de la corriente de la psicología cognitiva. Ahora bien, y para terminar, esta es la versión de Lucho de la psicología cognitiva. En definitiva, para Lucho hay una herencia, un linaje que va del conductismo al cognitivismo y que en el medio se produce una crisis epistemológica. Cuando nosotros veamos en dos clases el texto de Jerome Brunner, Actos de Significado, vamos a ver que al principio del primer capítulo, lo primero que nos va a decir Brunner, que es un autor de primera mano de la psicología cognitiva, es que de ninguna manera el cognitivismo había llegado para remodelar al conductismo, sino que el cognitivismo había llegado para quitar del medio al conductismo y reemplazarlo porque no estaba de acuerdo en sus bases epistemológicas y filosóficas. Es decir, que lo que estamos planteando son dos posturas con respecto a la emergencia del cognitivismo. La primera postura de Ricardo Lucho, historiador de la psicología, que advierte un linaje común entre el conductismo y el cognitivismo, y una segunda posición que la plantea autores como Gardner y como Brunner, que plantean que la psicología cognitiva nada tenían que ver con el conductismo. En la próxima clase, la semana que viene, vamos a trabajar en el teórico la emergencia de la psicología cognitiva. Si hoy trabajamos el pasaje del conductismo al cognitivismo y hasta ahí llegamos, la clase que viene en el teórico vamos a ver de lleno cómo surge la psicología cognitiva. Que tengan todos una buena semana.